Hola, en este problema de estereoquímica vamos a dar notación RS a los centros quirales de las diferentes moléculas y dibujar el enantiómero de cada una de las moléculas. Vamos a comenzar con este primer compuesto. Lo primero es determinar los carbonos asimétricos que posee para darles notación RS. El único carbono asimétrico es este que señalo. Es un carbono unido a 4 grupos diferentes, un grupo SH, un metilo, un hidrógeno y un grupo carboxílico. Para dar notación RS primero tenemos que dar prioridades a los diferentes grupos que parten del carbono asimétrico. Esas prioridades se dan por números atómicos. El carbono asimétrico une a un azufre, a un carbono, a un hidrógeno y a otro carbono. El azufre tiene mayor número atómico que los carbonos y tiene la prioridad A. Los carbonos empatan entre sí. Este carbono une a su vez a hidrógenos, mientras que este une a oxígenos. El oxígeno con mayor número atómico que el hidrógeno hace que el grupo ácido gane frente al metilo. Y el metilo a su vez gana frente al hidrógeno, que tiene el número atómico 1. Ahora nos tenemos que situar al lado opuesto del hidrógeno. El hidrógeno queda hacia arriba, debemos colocarnos mirando la molécula desde abajo y rotar siguiendo los 3 grupos de más prioridad, A, B, C. Nos colocamos donde la flecha y hacemos un giro desde el grupo A, que está al fondo del plano, hasta llegar al grupo B, que está en el plano, y el grupo C, que viene hacia nosotros. Ese giro mirado desde abajo, A, B, C, es un giro en el sentido contrario a las agujas, y por tanto nos da notación S para ese centro quiral. Continuamos con la segunda molécula. Presenta también un carbono asimétrico. Carbono unido a hidrógeno, metilo, terbutilo y esta otra cadena. El carbono asimétrico une directamente a un carbono, carbono e hidrógeno. El hidrógeno pierde al tener menos número atómico que el carbono. Hay un triple empate. Este carbono une a su vez a hidrógenos. Este carbono une a 3 carbonos. Y este une a un carbono. Los hidrógenos pierden, por tanto el metilo pierde y tendrá la prioridad C. El hidrógeno la D, el metilo la C. Y la prioridad A y B estará entre el terbutilo y la cadena. Carbono unido a 3 carbonos. Y aquí carbono unido a uno solo. Aparte de decidir la prioridad por números atómicos, también se decide cuando se trata del mismo átomo por el número de átomos que hay unidos a él, de ese mismo tipo. Así que un carbono unido a 3 tiene prioridad frente a un carbono unido a 1. El terbutilo es el grupo A. Esta cadena la B, metilo C, hidrógeno D. De nuevo, como el hidrógeno está en el plano, nos situamos al lado opuesto de él. Miramos la molécula desde este lado y hacemos el giro de A a B y a C. Situados donde la flecha, ese giro ABC gira en el sentido de las agujas y por tanto es R. En esta tercera molécula tenemos un grupo, un sustituyente que tiene un enlace doble. Estos enlaces múltiples es necesario desdoblarlos para poder dar prioridad. Un doble enlace se desdobla quitando el enlace doble y colocando un carbono sobre cada carbono de ese doble enlace. Es decir, quitamos el doble enlace y aquí ponemos un carbono y aquí colocamos otro carbono. El grupo desdoblado quedaría según lo que tenemos aquí dibujado. La molécula tiene un carbono asimétrico, solo uno, que es este de aquí. Un carbono que une a un cloro, que es el grupo de mayor número atómico porque los demás son carbono y carbono e hidrógeno, por tanto el cloro es el grupo de prioridad A. A continuación tenemos carbono quiral unido a carbono que a su vez une a 2 carbonos, los cuales tienen hidrógenos. Aquí tenemos carbono quiral unido a carbono que a su vez une a 2 carbonos, hasta ahí hay empate. Pero este carbono une a otro, mientras que los metilos ya unen a hidrógenos. Eso hace que esta cadena gane, y va a ser la cadena P. Este isopropilo es la cadena C y el hidrógeno de menos prioridad, grupo D. Como el hidrógeno, que es el grupo D, va al fondo, el giro ABC nos da la notación. Es decir, ese giro en el sentido contrario a las... ese giro en el sentido de las agujas nos indica que la notación de nuestro centro quiral es R. Seguimos con otra molécula. En este otro compuesto también tenemos un carbono asimétrico, este carbono, unido a 4 cadenas diferentes, aldehído, metilo, hidrógeno y el alquino.
El triple enlace carbono-carbono es necesario desdoblarlo. Quitamos el triple enlace y dejamos un enlace simple. Y como es triple enlace ponemos 2 carbonos en cada carbono. Lo desdoblamos de esta forma. Y ahora damos prioridades. Carbono asimétrico unido a carbono y a carbono. Hay empate. El hidrógeno ya pierde, va a ser el grupo D. Después, carbono unido a carbono que tiene oxígenos. Desdoblados serían 2 oxígenos. Aquí carbono unido a carbono que tiene solo carbonos. Y aquí carbono unido a carbono que ya tiene solo hidrógenos. Por tanto, el oxígeno gana frente a los carbonos y es el grupo A. Esta cadena será la D, el metilo que solo une hidrógeno será C y el hidrógeno D. El hidrógeno al fondo nos permite ver la notación sin más que hacer el giro ABC, que va a ser un giro en el sentido contrario. Por tanto, notación S. Una molécula más. Este compuesto cíclico tiene un centro quiral, este carbono. Los sustituyentes diferentes son hidrógeno-cloro, esta cadena del ciclo que tiene oxígeno y esta que llegas al oxígeno más tarde. Son diferentes. Prioridades. El cloro con mayor número atómico es el grupo A. Después la cadena del oxígeno, B. La cadena que tiene carbono, C. Y el hidrógeno, que es el grupo de menos prioridad, grupo D. El giro con el grupo D al fondo nos da la notación. Giramos A, B, C, giro en el sentido contrario a las agujas, por tanto con D al fondo, notación S. En esta otra molécula encontramos aquí un carbono asimétrico. Carbono unido directamente a cloro. Es el mayor número atómico, por tanto, grupo A. Después carbono asimétrico unido a carbono y a carbono. Hay empate. El hidrógeno ya va a perder. Si continuamos, este carbono une oxígeno, pero este sigue uniendo a un carbono. Esta cadena va a ganar. Va a ser la cadena B. Esta la C y el hidrógeno D. Hidrógeno al fondo. El giro ABC en el sentido de las agujas nos da notación R para ese centro quiral. El limoneno tiene un carbono asimétrico en esta posición. Como tiene dobles enlaces, vamos a desdoblar. Quitamos los dobles enlaces y colocamos un carbono en cada carbono de esos dobles enlaces. Carbono asimétrico que une a carbono y a hidrógeno. El hidrógeno pierde, grupo D. A su vez este carbono va a unir a 1, 2, 3 carbonos, frente a este que une a un carbono solo y este que une a un carbono solo. Por tanto, esta es la cadena A. Y estas otras cadenas, esta y esta, son las cadenas de prioridad C y B, B y C. Esta, en la que llegas antes a este carbono, tendrá la mayor prioridad. Bueno, la siguiente prioridad, la B, y esta será la C. Si lo discutimos paso a paso, es carbono asimétrico unido a carbono y por aquí también hay empate. Este a su vez une a otro carbono y este también, sigue habiendo empate. Pero este carbono une a 2, a este y a este, frente a este carbono que une a uno solo. Por tanto, esta cadena va a ganar. Grupo D al fondo. El giro ABC en sentido contrario a las agujas, con D al fondo, S. Y la última molécula tiene unos anillos con dobles enlaces que deberían desdoblarse. Por ejemplo, este doble enlace lo deberíamos quitar y poner un carbono en el átomo de nitrógeno y en el carbono un nitrógeno. O este doble enlace del fenilo deberíamos también desdoblarlo, quitándolo y poniéndole un carbono y carbono. De todos modos, es fácil de ver que tenemos aquí un carbono asimétrico y ese carbono asimétrico une a un carbono que a su vez va a tener un nitrógeno. Aquí, sin embargo, tienes carbono asimétrico que une a carbono y ese carbono va a tener más carbonos, pero no nitrógeno. Por tanto, este es el grupo A. Después esta cadena va a ser la B porque es carbono unido a carbono que une a 3 desdoblando. 1, 2 y el que hay que añadirle al quitar el enlace doble. Y aquí es carbono unido a carbono que une a 1, por tanto es la cadena de prioridad C. El hidrógeno grupo D. Si giramos A, B, C, el giro es en el sentido contrario a las agujas con D al fondo, notación S.